noche que me acuesto desde hace años tengo casi siempre la misma sensación. Hoy he aprendido cosas nuevas que está muy bien, pero me queda tanto por aprender y mejorar. Antes la verdad es que me generaba cierta angustia por querer acelerar el proceso, hasta que me di cuenta que ese es el juego infinito de propósito de mi vida. Aprendí también que el propósito es un constructo artificial para construirnos una identidad que nos dé cierta sensación de equilibrio, de Tao, algo a lo que aferrarnos para generar congruencia, algo a lo que apegarnos, cuando probablemente para elevar nuestro nivel de desarrollo y de conciencia deberíamos dar un paso atrás y dejar ir, incluso a ese propósito marcado que a veces tanto tiempo nos ha llevado a construir. Esa identidad es un proceso fluido, va y viene, cambia, pero es que incluso diría que es simplemente un estado intermedio a trascender en nuestro desarrollo. No olvides que tu inconsciente es más listo que tú, más rápido que tú y más potente que tú, incluso podría controlarte. Tú nunca conoces todos sus secretos. En el episodio de hoy, aquí solo frente al micrófono, desnudo, sin invitados, voy a tratar de aportarte valor conectando ideas sobre conversaciones, libros que he leído últimamente, he leído unos cuantos, y reflexiones de los últimos meses. En concreto, voy a intentar arrojar algo de luz sobre la toma de decisiones, la claridad mental y la sabiduría. Hoy te invito a trascender el velo de malla que a menudo nubla nuestra percepción y nos impide tomar decisiones conscientes y sabias. En un mundo lleno de distracciones y reacciones automáticas, a menudo nos encontramos atrapados en un ciclo de decisiones impulsivas. Pero, ¿y si hubiera un camino hacia la claridad? El velo de malla es una cortina misteriosa que oculta la realidad detrás de la ilusión, y en este episodio descubriremos cómo esa antigua metáfora puede ayudarnos a desvelar la verdad detrás de nuestras elecciones. Desde instintos biológicos que afectan a nuestras decisiones hasta la importancia de la posición y el contexto en la toma de decisiones. Exploraremos cómo dominar la sabiduría detrás de nuestros actos y a pensar con mayor claridad. También te presentaré técnicas prácticas que te permitirán liberar tu mente de la maraña de pensamientos automáticos y encontrar algo de lucidez que necesitas para decidir con sabiduría. Así que prepárate para explorar las píldoras del conocimiento que te ayudarán a trascender el velo de la ilusión, encontrar la posición adecuada para tomar decisiones más acertadas y pensar con claridad. Como te puedes imaginar, este episodio constituye de alguna forma solo la punta del iceberg de otros conceptos relacionados que trataremos en más detalle. También los tratamos, y este es el primer breve sponsor del episodio, que es en concreto yo mismo, con la nueva formación que está en preventa, es el Metajuego, máster en complejidad estratégica. En esta formación tratamos mucho más en detalle algunos de los aspectos que voy a tratar en este episodio. ¿De qué va esta formación? Que ahora está en preventa y en unas pocas semanas estará directamente en venta a un precio superior, y simplemente abriremos durante unos días esta nueva formación para dar soporte a toda la gente que entra. Bueno, ¿de qué trata? Trata de dinámica de sistemas, complejidad, identificación de problemas, resolución de problemas complejos, creatividad, estrategia empresarial, etc. Tiene un montón de contenido grabado ya, tiene que lo puedes hacer a tu aire, a tu ritmo, tiene ejercicios también, tiene soporte directo conmigo, tiene sesiones en directos cuando hagamos el lanzamiento, y también tiene masterclasses con gente muy potente, con gente muy interesante. Por ejemplo, Paco Lodeiro de Value Investing FM, con una masterclass entre complejidad e inversión, Jaime Rodríguez de Santiago de Kaizen con una masterclass entre creatividad y complejidad, con Abraham Jiménez una masterclass entre estilo de vida sano y complejidad, con Iván de Olionautas, que es doctor en física, con una masterclass entre complejidad de física, etc. Este es el contenido más potente que posiblemente he desarrollado hasta la fecha, y si te interesa, visítanos en píldorasdelconocimiento.com/cursos/metajuego. También el otro patrocinador del episodio, en este caso, es Value Investing FM. Es el podcast de mi amigo Paco Lodeiro y Adrián Godás,
decir por qué lo recomiendo, por qué es patrocinador del episodio. Bueno, lo llevo escuchando desde que comenzaron hace 5 años, más o menos. Comenzamos a la vez, y el caso es que ellos publican cada semana, no han fallado prácticamente ninguna semana en 5 años. Para mí es el podcast de inversión en valor más riguroso, más sensato y que más valor tiene de todo lo que escucho o que he escuchado hasta la fecha. En este caso, ¿por qué digo que es tan riguroso? Porque ellos no se encargan de hacer clickbait ni de, como se dice entre comillas, pampear acciones. Son personas que tienen pensamiento crítico. Yo en concreto, que Paco Lodeiro es muy amigo mío, puedo decir abiertamente que es el mejor o de los mejores inversores que conozco en España. Es una persona con más de, creo que 14 o 15 años invirtiendo, con un track record por encima del 17% anual. Es una persona que de verdad admiro por su capacidad de unir puntos, su capacidad de invertir, etc. Entonces, si quieres aprender con ellos, visita su podcast, que está en todas las plataformas, que es Value, te lo digo así como se escribe, Value Investing FM. Y con ellos aprenderás un montón de cosas relacionadas con inversión, y no solo con inversión, incluso con filosofía de vida, economía, política, etc. Entrando de lleno en el episodio, quiero empezar directamente con el tema de la toma de decisión. Y aquí quiero transmitirte varias reflexiones y aprendizajes. ¿Qué es lo que pienso actualmente? Puedo estar equivocado, y también en el fondo me gustaría saber tu opinión. Primera idea clave, que te lo he comentado un poquito en la introducción del episodio. Al final, según nos vamos haciendo mayores, vamos construyendo una identidad. Esta identidad varía con el tiempo, es una identidad fluida. El propio James Clear en Hábitos Atómicos, y también lo comenta así un poco Sam Parris en Pensar con Claridad, habla de construir una identidad racional. Básicamente, esta identidad nos da congruencia con nuestras acciones o con nuestros hábitos, y estos hábitos a su vez refuerzan nuestra identidad. Es decir, la relación es bidireccional, se da causalidad circular. Nuestra identidad refuerza nuestras acciones y nuestras acciones refuerzan nuestra identidad. Si bien, por lo que he ido estudiando, y más si te lees los libros de Michael Singer, El experimento rendición o La liberación del alma, o incluso Dejar ir de David Hawking, son libros tremendamente buenísimos o muy buenos, muy recomendables. Te acabas dando cuenta que tanto la identidad como el propósito es un constructo artificial del ego para darnos congruencia. Está muy bien, nos cuesta mucho construir identidad y tiene totalmente utilidad para nosotros, porque no sabríamos vivir de alguna forma sin esa identidad. Pero lo que quiero transmitirte en este episodio, para que aumentes tu desarrollo y tu pensamiento de claridad, que te des cuenta que única y exclusivamente es un constructo artificial que puede ser trascendido. Todos estos autores hablan de trascender esa identidad dando un paso atrás y dejando a ir. Es decir, no tomando lo que sucede tan a pecho de acuerdo a tu identidad. Es decir, practicar de alguna forma más el sentir y el no juzgar. Ya sé que suena etéreo y suena complicado y necesita de entrenamiento, pero te quiero dejar desde aquí la primera idea. La identidad es fluida. El propósito nos sirve para avanzar, nos da sentido a nuestra vida, pero darnos cuenta de que es un constructo totalmente artificial generado desde el ego para afrontar la realidad que no somos capaces de afrontar desde el nivel de conciencia actual en el que estamos. Esto puede ser trascendido empujando estos límites que nos limitan nuestra conciencia actual. Segunda idea clave. Me he dado cuenta también, lógicamente, leyendo, reflexionando, conversando con alumnos, con personas a las que mentorizo, etcétera, y con mi propia vida, es que todo el tiempo y energía que gastamos arreglando errores no forzados, repito, errores no forzados, es un gasto y un coste de oportunidad de movernos hacia adelante, hacia los resultados que queremos. ¿Qué quiero decir aquí? Bueno, si tienes que tomar una decisión con información imperfecta, ¿qué es lo que suele suceder? Cuando no hay claramente una opción mejor que escoger, muchas veces lo mejor es no elegir nada, quedarnos con la opción que tenemos. Y si tuviéramos que elegir, casi lo podemos
elegir aleatoriamente porque no tenemos, o casi lo que nos dice nuestra intuición, que al final analiza mucho más aspectos que la parte racional. Pero si a nivel racional es 50-50, casi lo mejor es dejarnos guiar por nuestra intuición. Pero la clave aquí, lo que quiero resaltar, son errores no forzados. Errores que no deberíamos cometer. Errores que normalmente cometemos por estar en estado ansioso, por no estar en nuestro centro de consciencia, por no estar centrados, por no pensar con claridad. Bueno, pues este tipo de errores no forzados, luego subsanarlos requiere un gasto energético y un coste de oportunidad que nos lastran de seguir avanzando en la decisión o en la línea que queremos. Entonces, segunda idea clave, cuidado con los errores no forzados. Tercera idea clave en esta toma de decisión. Bueno, me doy cuenta, también nuevamente he ido a muchos eventos estos últimos meses, he leído muchos libros, conversado con bastantes personas, también ya os digo, con personas que estoy mentorizando, etcétera, que en general la clase socioeconómicamente media baja, bien entendida, con todos los respetos, resulta que hay un patrón común que detecto en este tipo de personas, que es, y creo que es un limitante bastante importante, es una mayor aversión al riesgo percibido. Es decir, tienen mucha más dificultad para tomar caminos o patrones de comportamiento que se alejen un poco de lo que ven en su entorno. Y lo de aversión al riesgo es un poco un arma de doble filo o una forma de entenderlo un poco subjetiva, porque al final esta aversión, entre comillas, al riesgo lo que les hace en el fondo es tener más riesgo en su vida. Es una percepción de no quiero tomar ningún riesgo, pero realmente lo que estás haciendo es aumentando tu riesgo. Y otro patrón común que veo a la hora de tomar un camino menos transitado en este tipo de humanos es que normalmente caen en parálisis por sobreanálisis, síndrome del impostor y lo tercero, y para mí más importante, que no se están dando cuenta, o yo lo veo así, que quizás lo más importante es enfocarse en aportar valor, es decir, en servir a los demás. Es decir, no actuar tanto desde el ego, desde nuestra posición, sino llegar a nuestra mejor versión para aportar lo máximo a los demás. Y es que de hecho, si lo piensas en frío, el planeta Tierra o nuestra sociedad como sistema complejo interconectado que es, cuanto mejor le va a nuestro entorno, mejor nos va a nosotros, porque el entorno, queramos o no, nos influye constantemente. Entonces, si queremos vivir en un entorno potenciador, la mejor forma de que a nosotros nos vaya bien es que a nuestro entorno les vaya bien. Por eso, enfocarse en aprender y empezar nuevos proyectos, nuevas ideas, con el objetivo no tanto del ego, sino de aportar lo máximo, de servir lo máximo a los demás. Además, realmente esto suele ser lo que mejor sensación de plenitud y autodesarrollo nos das. La siguiente idea importante en esta toma de decisión, y es algo que me ha llevado mucho tiempo darme cuenta, también muchas conversaciones al respecto. Esto es especialmente relevante cuando eres más joven, porque al final, ¿qué sucede? Bueno, si asumimos que el objetivo de invertir es, en última instancia, mejorar nuestra calidad de vida y la de los que más nos importan, las inversiones que añaden estrés de forma constante durante largos periodos de tiempo probablemente no tengan sentido. Piensa que el dinero se intercambia por cosas o experiencias que catalizan determinados sentimientos. Si nuestras inversiones generan el espectro opuesto de esos sentimientos, puede que haya llegado el momento de reconsiderarlas. Quiero decir, es fácil no ver el bosque por los árboles. Piensa, el dinero es un medio, no un fin. Y al final, la mayoría de las cosas importan muy, muy poco. Haz lo que te ayuda a dormir por la noche y a despertarte con el ritmo cardíaco bajo. Para mí, esas son las señas de identidad de un inversor de talla mundial que entiende el panorama general. Y ligado con esto, entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces, sobre todo cuando eres especialmente joven, pero aplica a todas las edades, nos enfocamos en jugar el juego a no perder, más que a ganar. Y esto lo relaciono otra vez con aversión al riesgo. Quiero decir, casi siempre nos enfocamos en ahorrar lo máximo, gastar poco para lanzar ese interés compuesto. Bien, esto está bien como dinámica general, pero te estás enfocando en gastar menos más que en generar más. Entonces, aumentando tanto la tasa de ahorro y bajando tanto tu estilo de vida,
puede suceder, no digo que te suceda, pero analízalo, lo que hemos estado comentando. Quizás estás en una sensación de angustia, de necesidad, bajando tanto tu capacidad de reinvertir en ti. Ten en cuenta que tu capacidad de generar valor y de aportar valor a los demás y por tanto de generar negocio y por tanto de que te pague bien por tu emprendimiento, bien por tu trabajo por cuenta ajena, va a depender exclusivamente de tu desarrollo, de tu capacidad, del conjunto de habilidades blandas y de habilidades duras que tú posees. Es decir, de tu capacidad de comunicación, de tu capacidad de desarrollo personal, de tu capacidad de asignar capital, de tu capacidad de entender las inversiones y el emprendimiento, de tu capacidad de programar, posicionamiento SEO, etcétera. Cualquier habilidad dura que tengas en ese sentido que te haga falta. Entonces, tu capacidad va a depender de eso. Si tú no reinviertes en ti porque lo dedicas más del 50% en comprar acciones, que es algo que está bastante bien, o en fondos indexados, quizás estás limitando tu capacidad de reinvertir en ti, que es el que te está limitando. Entonces tienes que tener ahí un sano balance. Y muchas veces he llegado a la conclusión de que me puede parecer más la pena, especialmente cuando eres más joven, por ejemplo, gastarte un poco más de lo que te estás gastando en comprarte la mejor carne o en vivir en un lugar tranquilo, soleado, con vecinos con propósito, con vecinos con ganas de desarrollarse. ¿Por qué? Porque aunque a corto plazo consigas ahorrar e invertir menos, posiblemente estás invirtiendo mucho más en ti, estás generando un foco mayor, estás más centrado a nivel consciente, estás fluyendo más, porque al final el proceso de fluir haciendo lo que te gusta es lo más importante, mucho más que duchas de agua fría, mucho más que afirmaciones, etc. Es estar o encontrar eso que te permite estar en estado de flow, fluyendo, quédate con eso, buscar el flow state, buscar el estado de flujo. Eso es lo que más te hace progresar. Y si para lograr ese flow state tienes que gastar más a corto plazo para encontrar el entorno o la dinámica o la actividad que te permite estar en este estado de flow, gástatelo, porque entrar en este estado de flow te permitirá desarrollarte más y luego a su vez aportar mucho más valor, servir mucho más y capturar mucho más valor. Entonces, esa enseñanza llévatela, porque a mí me ha costado muchos años darme cuenta. He estado muchos años viviendo, y lo sigo haciendo todavía, muy por debajo de mis posibilidades, pero para mí esto es jugar el juego lento, es jugar a no perder más que jugar a ganar. Avanzando con el episodio y teniendo en cuenta que a la hora de tomar buenas decisiones, de pensar con mayor claridad, tenemos que hacer de alguna forma, deberíamos hacer de alguna forma aquello que los estoicos hablan del distanciamiento cognitivo, es decir, aprender a reconocernos desde fuera por qué estamos pensando lo que estamos pensando, y deberíamos entender que debajo de nuestra capa de decisión subyacen una serie de instintos biológicos. ¿Y qué sucede? Que en todos los animales, incluidos los humanos, tenemos una tendencia natural a defender nuestro territorio. Y el caso es que nuestro territorio no es solo físico, también es mental y psicológico. Nuestra identidad, esta identidad que estamos mencionando anteriormente, que es fluida y que deberíamos incluso trascenderla, es parte del territorio también. Por eso cuando alguien ataca cuando alguien cuestiona nuestro estatus, nuestras creencias, de alguna forma entramos, si no tenemos un buen control emocional, un buen pensamiento crítico y ese distanciamiento cognitivo, tenemos la tendencia de estar en ese estado de lucha-huida. También hay que tener en cuenta que estamos naturalmente programados para organizar el mundo en jerarquías. Esto es muy importante y lo quiero explicar bien. En la naturaleza en general, casi todos los sistemas, incluso los que comienzan como sistemas autoorganizados, que dan lugar a comportamientos emergentes, esto tiene que ver mucho con complejidad, y lo explico en mucho más detalle en el tema de la nueva formación, el metajuego, pero hay que entender que aunque empiezan como sistemas autoorganizados, lo que sucede es que normalmente el mundo acaba organizándose en jerarquías, por un tema de eficiencia, eficacia y porque se construyen sistemas evolutivamente estables. Estas jerarquías, estos niveles de abstracción, lo hacemos para ayudarnos a darle sentido al mundo, mantener nuestras creencias y en general sentirnos
mejor. Por ello, cuando alguien infringe nuestro lugar en el mundo, en esa jerarquía y nuestra comprensión de cómo funciona la jerarquía, tenemos tendencia a reaccionar sin pensar. Por ejemplo, cuando alguien te corta el paso en la carretera y reaccionas de forma furiosa, es tu mente inconsciente la que dice: ¿quién eres tú para cortarme el paso? Es decir, estás reaccionando ante una amenaza a tu sentido inherente de jerarquía. Es decir, en el camino todos deberíamos ser iguales. Se supone que todos deberíamos jugar con las mismas reglas. Interrumpir a alguien viola esas reglas e implica un estatus más alto. O por ejemplo, veámoslo con otro ejemplo. Resulta que tienes hijos y te sientes frustrado por lo que están haciendo, por lo que estás discutiendo con ellos, y al final acabas diciendo: porque yo lo digo, que es el equivalente a decir en la oficina: porque yo soy tu jefe. En estos momentos has dejado de pensar y has regresado a tus tendencias biológicas de reafirmar la jerarquía. Tercer aspecto relevante a la toma de decisión y los instintos biológicos. Bueno, resulta que somos autoconservantes. La mayoría de nosotros nunca empujaríamos intencionadamente a alguien hacia abajo para llegar antes a donde nosotros queremos ir. La palabra clave aquí es intencionadamente, porque la intención implica pensamiento, racionalidad. Cuando estamos descentrados y no pensamos, nuestro deseo de protegernos primero toma el control. Por ejemplo, cuando se avecinan despidos en una empresa, las personas que en otro contexto serían tremendamente decentes, rápidamente lucharán entre sí para conservar su trabajo. Claro, no quieren lastimar conscientemente a sus colegas, pero si se trata de ellos versus yo, se asegurarán de salir victoriosos. Es pura biología. Y continuando con todo lo que tiene que ver con tomar mejores decisiones, como apasionado de ir ganando sabiduría, te quiero compartir algo que llevo barruntando meses. Es la enorme importancia del contexto y de lo que yo he llamado ir ganando la posición. Resulta que una buena posición nos permite pensar con claridad, en lugar de vernos obligados por las circunstancias a tomar una decisión. Una de las razones por las que los mejores del mundo toman conscientemente buenas decisiones es que rara vez se ven obligados a tomar una decisión por las circunstancias. Es decir, no necesitas ser más inteligente que otros para superarlos si puedes posicionarte. Lo cierto es que casi cualquiera parece un genio desde una buena posición. Lo contrario también es cierto. Cuando están en una mala posición, incluso la persona más inteligente puede parecer un idiota. ¿Qué quiero decir con esto? Que la mejor ayuda para tomar buenas decisiones es la posición. Quédate con esto, si te llevas algo de este episodio, a mí me parece clave. La mejor ayuda para tomar buenas decisiones es la posición. Por ejemplo, la empresa con efectivo en el balance y baja deuda o deuda a largo plazo con tipo de interés bajo no tiene más que buenas opciones para elegir, que es por ejemplo lo que hacen Warren Buffett y Charlie Munger. Cuando llegan malos tiempos, y siempre llegan, sus opciones van de buenas a excelentes. Y por otro lado, una empresa sin efectivo y con un alto nivel de endeudamiento no tiene más que malas opciones para elegir. Las cosas rápidamente van de mal en peor. Por ello, el tiempo es amigo de quien está bien posicionado y enemigo de quien está mal posicionado. Cuando estás bien posicionado, hay muchos caminos hacia la victoria. Si estás mal posicionado, puede que solo haya uno para sobrevivir. Y de hecho me gusta mucho esta analogía o esta metáfora para entender esto. Puedes pensar esto como jugar al Tetris. Cuando juegas bien, tienes muchas opciones sobre dónde colocar la siguiente pieza. Cuando juegas mal, necesitas la pieza adecuada. Esa barra de 5 posiciones para colocarla donde te hace falta. Lo que mucha gente pasa por alto es que los momentos ordinarios determinan tu posición y tu posición acaba determinando tus opciones. Repito, lo que mucha gente pasa por alto es que los momentos ordinarios determinan tu posición y tu posición determina tus opciones. Por ello, pensar con claridad es la clave para un posicionamiento adecuado. Por ello, la importancia de pensar con claridad. Pensar con claridad es clave para ir mejorando tu posicionamiento, que es lo que permite dominar tus circunstancias en lugar de dejarte dominar por ellas. Y clave, no importa en qué posición te encuentres en este momento. Lo que importa es si mejoras tu posición hoy, si vas poco a poco ascendiendo y guardando partida, limitando tu riesgo, limitando tu caída, limitando el riesgo de tomar malas decisiones
no forzadas. Cada momento ordinario es una oportunidad para hacer el futuro más fácil o más difícil. Todo depende si eres o no un buen pensador que está luchando y pensando en ganar posición. Aterrizo de forma personal porque es algo que he ido viviendo. Según he ido progresando en la vida, he ido adquiriendo mejores posiciones a todos los niveles. A nivel trabajo, a nivel vida, a nivel casa, etc. Con lo cual es todo un círculo virtuoso que me permite a su vez cada vez ir tomando mejores decisiones, teniendo más control de mi vida, mostrándome menos necesitado, tomando cada vez decisiones más fáciles, teniendo más tiempo para pensar, más tiempo para ganar claridad mental, más tiempo para mejorar mi desarrollo personal, más tiempo para adquirir habilidades blandas y habilidades nuevas, más tiempo para enfrentarme a aspectos que me incomodan, que me dan miedo, para sobrepasar y ensanchar mis límites de desarrollo y de conciencia. Todo esto se logra cada vez con pequeñitos pasos que te permiten mejorar tu posición. Y ligado con esto, otro aspecto que también lo he vivido en carne propia en mi vida, quiero transmitírtelo a ti porque creo que te va a ser muy relevante y muy útil si lo sabes aplicar. Hay gente inteligente con bajos estándares y gente inteligente con altos estándares, rodeado a su vez de gente inteligente con altos estándares. Cuando te rodeas con gente inteligente con altos estándares, te empujan hacia ti a seguir manteniendo esos altos estándares. Entonces, una táctica clave es que de alguna forma construyas para tomar esa mejor posición, esa mejor claridad mental, lo que podríamos llamar la junta directiva, no de tu empresa, la junta directiva de tu vida. Son aquellas personas muy alineadas contigo, inteligentes, con altos estándares, en las que te puedes apoyar para consultar ciertas dudas, para ganar confianza. Por ejemplo, en mi entorno tengo ciertas personas, por mencionar algunos, Paco Lodeiro, Luis Miguel Ortiz, Abraham Jiménez, Carlos Rojo, David Huerga, Sergio Falla. Son esa junta directiva de mi vida. Son personas muy afines, somos en general muy afines entre nosotros y podemos construir de alguna forma esa cosa que llaman los ingleses, esa mastermind, ese grupo selecto de personas que se ayudan a tomar mejores decisiones, a pensar con claridad, a no bajar sus estándares, a empujarse los unos a los otros, porque esto es algo muy clave. Y aunque lo habrás leído muchas veces de la importancia de las personas que te rodeas es la que tú te conviertes, o eres el promedio de las 5 personas con las que te rodeas, por ejemplo, si sumas lo que ingresan las 5 personas con las que más te relacionas y lo divides entre 5, muy posiblemente esa es tu capacidad de generar ingresos. Esto, que lo sabemos todos, resulta que es extremadamente importante. Los humanos somos muy sociales, somos muy de mimetismo, es decir, de copiarnos los unos a los otros, y por eso nos condiciona tanto ese entorno que estamos creando. Entonces es muy clave para pensar con claridad, construir esa junta directiva de tu vida. Buena gente y con altos estándares. Y cuando hablo de altos estándares, ¿cómo lo puedes aplicar a tu vida normal? Por ejemplo, te pasan un trabajo que deberías revisar y tú le dices, bueno, ¿esto es tu mejor trabajo? Si no es todavía tu mejor trabajo, revísalo. Cuando sea todo tu mejor trabajo, me lo envías. Entonces ahí lo reviso. Me lo vuelves a enviar, te vuelvo a repetir lo mismo. ¿Esto es tu mejor trabajo? Si es que no, lo vuelves a rehacer hasta que sea tu mejor trabajo. Una vez que sea tu mejor trabajo, entonces pasamos a revisarlo. Eso es aplicar altos estándares de excelencia a tu vida. Un aspecto clave que mucha gente pasa por alto para tomar buenas decisiones, fijaros, es identificar el tipo de problema en el que te encuentras. Básicamente podríamos hablar de que hay diferentes, haciendo un poco un reduccionismo, pero sirve bien para saber qué tipo de medidas tienes que tomar. Podemos encontrar problemas simples o sencillos, podemos encontrarnos problemas complicados, podemos encontrarnos problemas complejos, podemos encontrarnos problemas caóticos y por último podemos encontrarnos problemas indeterminados, que es, no sabemos en cuál de los 4 casilleros anteriores se encuentra ese problema. Bueno, pues en estos 5 tipos de problemas, simples, complicados, complejos, caóticos, indeterminados,
aplica diferentes estrategias para abordarlos, que es de alguna forma también parte del contenido de la nueva formación. Pues bien, si aplicas en un contexto de complejo estrategias de complicado, lógicamente no funciona. Y es lo que le pasa a mucha gente tratando, por ejemplo, de predecir los mercados financieros, que es un escenario eminentemente complejo, o los tipos de interés, recurriendo a expertos o a predicciones, que es algo inherente a problemas complicados, no complejos, con lo cual no pueden funcionar. Es decir, si no entiendes este metajuego de en qué tipo de problema te encuentras, ojo que los problemas pueden variar dinámicamente de ser complejo a complicado y viceversa, o sea, pueden moverse entre cualquiera de estos casilleros, pero si no identificas en qué tipo de escenario te encuentras, difícilmente las decisiones que estás tomando pueden obtener resultados o no. Y luego te sorprendes de que no te funcione. Claro, si estás identificando de forma inicial en qué tipo de escenario te encuentras, las decisiones que tomas no son las correctas. Por ejemplo, en un sistema complejo que tiene un montón de propiedades de comportamientos autoemergentes, no linealidad, causalidad circular, dependencia del camino, etc., muchas veces, como no son predecibles, lo que tienes que hacer es experimentar. Porque además son no lineales. Un pequeño cambio te puede producir un gran resultado, que es, por ejemplo, lo que pasa con el emprendimiento y lo que pasa con los negocios. Entonces, en este tipo de escenarios, muchas veces hay diferentes herramientas para llevar a cabo, pero una que a mí me encanta y que tiene todo el sentido del mundo y que muchas veces no se aplica es hacer el uso de los sandbox. Sandbox son como hacer escenarios de pruebas acotados. Me explico. En el entorno de la programación o de la tecnología se empiezan a emplear mucho, bueno, llevan ya un tiempo usándose el concepto de contenedor, que es un poco parecido al contexto de sandbox o incluso el concepto de máquina virtual. Es algo que haces en un entorno que no va a afectar al resto del entorno. O sea, esas pruebas en esos sandbox no van a afectar al conjunto del sistema. Entonces, por ejemplo, si tú tienes, o lo que hace, por ejemplo, Netflix, cuando cambia su modelo de negocio de meterle publicidad, no lo mete de repente a nivel mundial, sino que empieza a hacer las pruebas en países más chiquititos, en los cuales el impacto negativo de ese cambio es menor, no afecta a la totalidad del sistema. Se van a un país chiquitito y prueban a hacer ese cambio pequeño en el modelo de negocio y obtienen datos, método científico. Ven qué está sucediendo y lo evolucionan. ¿Que ven que esa modificación produce cambios a mejor? Bueno, pues pueden ir extendiendo poquito a poco esta experimentación, cada vez haciéndolo en entornos más grandes. O lo mismo hace Amazon cuando quiere subir la cuota de Amazon Prime, lo hace en determinados países al principio. Y cuando ves que en esos países esos cambios están traccionando, poco a poco lo van extendiendo, teniendo en cuenta que lo que aplican en un entorno puede que no funcione para el otro. Eso es construir sandbox. En tu vida, cuando tomas decisiones, puedes en muchos entornos construir sandbox. Entornos en el que tu decisión puede ser reversible o en el que el impacto de la toma de decisión no te va a afectar drásticamente a tu vida en general, a tu estilo de vida. Estás tomando pruebas o estás haciendo pruebas en pequeño, en entornos controlados. Otro aspecto muy importante que me he ido dando cuenta de la crucial importancia del mismo, lo he ido percibiendo según me he ido haciendo mayor, he ido ganando más experiencia, he ido aprendiendo más, y es la crucial importancia de la coherencia de las decisiones que tomas en tu día a día, de la coherencia de las decisiones con lo que tú eres, no tanto con lo que el entorno te condicionas. Normalmente cuando tomas decisiones desde la coherencia, los resultados suelen ser mejores para ti. De hecho, una de las herramientas más importantes de los estoicos era la ecuanimidad. La ecuanimidad es la capacidad de mantener la calma y la tranquilidad en situaciones difíciles. Y esto se relaciona mucho con la coherencia. Los estoicos creían que la ecuanimidad era esencial para tomar decisiones racionales, ya que nos permite pensar con claridad y evitar ser dominados por las emociones. En cambio, por ejemplo, los hedonistas toman decisiones que maximicen el placer, no tanto la coherencia, no tanto la ataraxia, etc. O sea, la tranquilidad mental. Los hedonistas creían que es importante tomar una decisión que maximice el placer y minimice el dolor. Y ligado con esto, otro factor clave para tomar buenas decisiones es el pensamiento de catedral, ese pensamiento a largo plazo, incluso intergeneracional. Y te voy a poner ejemplos que creo que te van a resultar bastante relevantes.
Nuevamente me uso a mí como ejemplo porque no quiero usar a otros y entonces te voy a hablar de mí mismo. Pudiera resultar que hacer varios episodios por semana me pudiera venir bien a nivel negocio, al final puedes tener más impactos publicitarios, más anunciantes, etcétera. Pero para mí es imposible aportar calidad o la calidad que yo quiero aportar publicando semanalmente, porque no me da tiempo a aprender todo lo que quiero aprender para comunicártelo, para unir los puntos, para hacer algo diferencial. Y creo que casi siempre puede acabar en una pérdida de propósito y en acabar lo que le llaman burnout, que es acabar quemados. La inversión me ha enseñado que la tortuga constante acaba ganando a casi todas las liebres. Y unido con esto te quiero hacer una reflexión que llevo teniendo los últimos meses y esta visión estratégica a largo plazo. Bueno, resulta, lo habrás podido apreciar, que muchos podcasts que empezamos como formato audio están migrando a formato video podcast, especialmente en YouTube, previsiblemente porque en YouTube puede que haya más audiencia. Pero nuevamente, si pensamos en pensamiento a largo plazo, incluso en complejidad, puede estar bien experimentar a ver qué pasa, qué sucede, si hay tracción o no, pero haciendo este distanciamiento cognitivo vamos a ver también qué puede estar pasando y cómo podemos hacerlo a largo plazo. Bueno, así como heurística general, si tú te sumas algo no por coherencia a lo que tú sientes, porque estés en ese flow state, sino porque lo está haciendo todo el mundo, lo que estás haciendo normalmente es copiando y llegando tarde, con lo cual ya de alguna forma, y además nos lo contaba Irra Bravo en el episodio que hicimos, como es hacerlo por copiar, normalmente acaba no funcionando. Luego también sucede, recuerdo cuando era pequeño, que había había algunos locutores de radio que eran tremendamente influyentes. Recuerdo, por ejemplo, Iñaki Gabilondo, Paco González, García, etc. Resulta que les ponían, o de repente daban el salto a la televisión, y en la televisión resulta que su formato no funcionaban. Digamos que todo el carisma que tenían en la radio, en la televisión, lo perdían. Y muchas veces también he pensado aquello de los guapos triunfan en la tele, los sabios e inteligentes en la radio. Puede que sí, porque al final el medio es diferente y lo que te ha funcionado en uno puede que no te funcione en otro. Y luego también, si lo piensas, cuando te migras y lo pones todo en YouTube, aparte que el nivel de complejidad aumenta bastante, ya no solamente calidad de audio, calidad de contenido, que es súper importante. Para mí lo más importante es la calidad del contenido, lo demás está bien, pero es adorno, es farfolla. Cuando tienes que dedicarle tanto esfuerzo a otras áreas, posiblemente acaba lastrando la calidad del contenido, que es para mí lo que me importa. Sucede otro aspecto un poco pernicioso, que plataformas tipo YouTube, que están tan regidas por los algoritmos de inteligencia artificial, para que el contenido funcione, acabas teniendo que recurrir a clickbait, a cosas llamativas, a tendencias, etc. Entonces, se trata de qué público quieres atraer. ¿Quieres atraer público fiel, consciente, con un alto grado de retención? Al final la gente que escucha podcast solo audio normalmente puede estar compatibilizándolo con otras tareas, con lo cual hay un alto nivel más de enganche, mientras que el público de YouTube suele ser la retención mucho menor. Estamos hablando de pasar de retención de 1 hora a retención de 15 minutos, en el mejor de los casos. Entonces, tienes que pensar qué tipo de público quieres atraer. ¿Un público más cortoplacista? ¿Un público más largoplacista? Luego, además, si tu imagen depende de tu aspecto externo y quieres construir un proyecto a largo plazo, la belleza o la salud física, o sea, la belleza física se va deteriorando con los años, con lo cual puedes ir perdiendo enganche, y sobre todo con las nuevas generaciones. Y luego también sin olvidar que cuando te focalizas en formato vídeo, pierdes de alguna forma el anonimato. Y me acuerdo de escuchar a Tim Ferriss decir hace ya unos cuantos años, dice, oye, lo mejor es ser millonario y ser anónimo, porque ser millonario y muy conocido no es tan bonito como parece. Aparte de que esa posible exposición a público más tipo clickbait también te acaba trayendo más hate, posiblemente, depende cómo lo haces también. Entonces, simplemente aquí lo que quiero ilustrar es que cuando tomas una decisión, por ejemplo esta que yo me estoy barruntando, etcétera, tienes que verlo desde qué óptica lo haces, si desde la óptica de copiar o desde la óptica de experimentar, desde la óptica de quiero construir algo a plazo o no, qué tipo de público quiero atraer o no. Todo esto son temas que deberías de pensar antes de simplemente dedicarte a copiar lo que hacen otros humanos en la propuesta de valor que quieres implementar. Y por último, y para ir acabando este episodio de alguna forma tan personal, tan íntimo,
quiero comentarte otra herramienta, otra estrategia que yo considero que es muy clave para aumentar tu nivel de claridad mental, tu estado de conciencia, estar más centrado, más enfocado, con una atención más plena. Y eso es, como ya te puedes imaginar, la meditación. Pero para eso hay que entender realmente qué no es meditar y qué es meditar, porque yo hasta hace relativamente poco no lo acababa de entender del todo y por eso tampoco tenía los resultados que yo quería. Empezando por qué no es meditar, meditar no es dejar la mente en blanco. Eso es imposible. No puedes meditar haciendo otra actividad simultáneamente, como por ejemplo bailar, caminar, etc. En este caso no estarías meditando. Podrías estar haciendo mindfulness, que es estar como presente, que está bien también, pero no es meditar. Tampoco es tumbarse en la cama y cerrar los ojos para relajarse. Para meditar se necesita estar completamente alerta, no somnoliento. Y no es algo místico, esotérico, raro. Es algo práctico y experiencial. Entonces, si esto no es meditar, ¿qué sí es meditar para que lo puedas aplicar? Bueno, pues es aprender a observar y extraer información gradualmente del presente, cada vez con mayor precisión. Es decir, tú estás meditando, que puede ser centrando tu atención consciente en la respiración, cada vez adquieres mayor precisión en extraer esa información de cómo estás respirando. También es conocerte y observarte a ti mismo, especialmente cuando vas ganando experiencia en esta práctica. Es concentrar tu atención. A mayor concentración, mayor capacidad de percibir las sutilezas de tu entorno. También te ayuda a empezar a comprender cómo se comporta la mente. Es, de alguna forma, ser consciente del inconsciente. Al meditar, nuestra conciencia aumenta, no porque crezca de la nada, sino porque le vamos tomando pedacitos al inconsciente, es decir, le vamos ganando terreno. Por ello, al irle ganando terreno, lo que nosotros estamos haciendo es aumentando el nivel de conciencia. A mayor nivel de conciencia, menos de inconsciencia. Y viceversa. Es también, de alguna forma, el soltar, el dejar ir, que es tan importante para ir aumentando ese nivel de conciencia. Y es también importante, esto es muy crucial, que yo antes no lo tenía en cuenta y me ha hecho tomar muy buenas decisiones, es aprender a romper el patrón de la continuidad. Es decir, es crear el espacio necesario para decidir qué dirección tomar. Una dirección no necesariamente precedida por el camino que llevamos transitando hacia ese momento. ¿No te ha sucedido que decisiones muy importantes en tu vida o en algunas personas que admiras de tu entorno han sucedido después de un viaje, un retiro o algo que rompía la continuidad? Precisamente ese acto meditativo te permite romper la continuidad, que luego a su vez te permite obrar o tomar decisiones con una mayor claridad. Y esto es algo que yo lo he vivido en carne propia y es algo muy clave. También meditar de alguna forma es reducir el tamaño de nuestra amígdala, es decir, reducir ese sistema que está alerta, ese estrés de bajo grado. Es también una herramienta genial para transitar a voluntad del estado simpático, ese estado reactivo de lucha o huida, al sistema parasimpático, ese sistema más tranquilo, que tiene una mayor actividad de ondas gamma cerebrales. Por ello, la meditación, si aprendes a emplearla como una herramienta, o sea, igual que vas a entrenar, vas a meditar, te permite hacer esa transición a voluntad del estado simpático, ese reactivo, al estado parasimpático. Es también pasar la concentración y exploración del exterior al interior. Y de alguna forma, cuando te vas familiarizando con la meditación, es el proceso en el que voluntariamente generamos, nos familiarizamos e integramos en un estado virtuoso en nuestra mente. Empiezas a disfrutar el proceso de meditar. Empiezas a disfrutar incluso previamente, decir, oye, que me toca meditar ahora. Empiezas ya a saborearlo como algo bonito. Lo mismo que empiezas a disfrutar el entrenamiento de fuerza o cualquier tipo de entrenamiento antes de generar ese hábito de uso. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado y para despedirme me gustaría sintetizar algunas de las ideas más relevantes que hemos tratado en este episodio. Sé que quizás son muchas, espero que alguna te haya sorprendido o al menos
te haya hecho reflexionar, y como sé que una buena forma de fijar el contenido aprendido es el proceso de reevocación, es decir, volver a verbalizar lo que hemos tratado, resumirlo de alguna forma, voy a hacerte precisamente esto, un resumen de las principales ideas que hemos ido abordando. Abre bien los oídos para escuchar con atención plena. Primero, ten en cuenta que la identidad y el propósito son generalmente fluidos. Si has leído, por ejemplo, Siddhartha, lo verás claramente, cómo ambos, identidad y propósito, van variando según avanza el personaje en su historia personal. Y además, y lo bonito, es que tanto la identidad como el propósito pueden ser trascendidos. ¿Cómo? Te recomiendo que empieces leyendo libros como La liberación del alma, El experimento de rendición o Dejar ir. Segundo, los errores no forzados, especialmente fruto de estar en una mala posición, nos suponen un coste energético y de oportunidad. Los errores no forzados también vienen del desconocimiento. Por ejemplo, tratar un problema complejo como uno sencillo es un error no forzado en el que no deberíamos caer. Tercero, nuestras decisiones se apoyan en 3 instintos o en 3 hechos biológicos, que son: tendemos a defender nuestro territorio físico y mental. También tenemos tendencia a estructurarnos en jerarquías. Y por último, somos autoconservadores. Cuarto, es un buen modelo mental el enfocarse en mejorar nuestra posición. Pero esta mejora de posición se puede acelerar si nos enfocamos en jugar a ganar en lugar de simplemente en no perder. Esto se puede hacer consiguiendo posiciones de guardar partida, aunque a veces puede implicar volver a recomenzar en un punto ligeramente anterior a ese punto de grabación. En ese sentido de mejora de posición, la reinversión en ti es especialmente relevante. Ten en cuenta que tu capacidad de generar ingresos, bien sea emprendimiento asalariado, etc., y de servir al mundo, se verá condicionada por el conjunto de habilidades que adquieras. La reinversión en ti es especialmente relevante en 2 casos: cuando se es muy joven y por ello la capacidad de ahorro no es muy elevada, es decir, no va a mover mucho la aguja tu capacidad de ahorro, y también cuando ya tenemos un capital, un patrimonio invertido lo suficientemente grande para el cual ahorrar un poquito más o un poquito menos tampoco mueva drásticamente la aguja en cuanto al total de patrimonio que se tiene, pero sí puede mover la aguja en cuanto al estilo de vida que adquiramos. Sexto, la mejora de nuestro nivel de conciencia nos permite obrar con mayor claridad mental y, por causalidad circular, mejorar transversalmente en casi todas las áreas de nuestra vida. Séptimo, el pensamiento sabio y estratégico a largo plazo, y subrayo a largo plazo, te hace tomar experimentos de vida en los nichos en los que se puede tener, aparentemente o a priori, más probabilidades de éxito. Siguiente, conseguir estar la mayor parte de nuestro tiempo en estado de flow, es en estado de flujo, de fluir, ojo, sin descuidar nuestros buenos hábitos, nos permite disfrutar de la llamada experiencia óptima y disfrutar del proceso. Precisamente, y esto lo dice mucho BJ Fogg, el de Tiny Habits, mejoramos más cuando estamos en este tipo de estados, en estados de flujo, más que diseñando un sistema muy avanzado de recompensas. A mi modo de ver, la persona que más mejora es aquella que se convierte en una finalizadora nata de tareas con una aversión al riesgo limitada por su capacidad de ejecutar disfrutando del proceso. Siguiente, como casi todo lo que hacemos en nuestra vida forma parte de un sistema complejo, conviene experimentar para ver qué cosas nos resultan más coherentes con nosotros y nos ofrecen mejores resultados. Estas pruebas se pueden hacer en entornos controlados, es lo que he venido a denominar en este episodio sandbox, hasta irlos escalando tanto que el propio sandbox sea tu propia vida. Y por último, la junta directiva de tu vida eleva tus estándares de vida generando enormes sinergias. Haciendo un matiz importante, esta junta directiva también puede ser fluida y variando en función de qué fases vitales vamos atravesando y qué nivel de sabiduría y de consciencia vamos adquiriendo. Bueno, con este resumen concluyo el episodio, espero que te haya gustado. Sabes que en cada uno de ellos, en cada uno de estos episodios, pongo el alma y pongo un trocito de mí para darte lo máximo. Es el conocimiento que me lleva cientos de horas de adquirir para transmitirlo a ti en estos episodios de la forma más breve posible. Espero que lo valores y sobre todo le des utilidad. Un abrazo enorme. Chao.